Bien, bienvenidos al curso de factorización y ahora vamos a ver qué es factorizar. Y pues obviamente para empezar el curso de factorización pues primero debemos ver este video porque debemos aprender qué es factorizar. Para aprender qué es factorizar pues primero debemos recordar qué es un factor. ¿Qué es un factor? Es cada uno de los números, bueno ya vamos a ver que también son letras, ¿sí?, que se multiplican para formar un producto. Por ejemplo, si yo realizo la multiplicación 2 por 3, ya el punto significa multiplicación, ¿no? 2 por 3, eso es 6. Acordémonos que cada uno de los números que se multiplican, este numerito y este numerito se llaman factores, ¿sí? Todos los números o las letras que se multipliquen, todos se llaman factores. Y este numerito, que es el resultado de la multiplicación, se llama producto. Entonces aquí podríamos decir que el 2 es un factor del 6 y el 3 también es un factor del 6. ¿Por qué? Porque al multiplicar 2 por 3 me da 6. Recordamos que son factores, ahora sí podemos hablar de qué es factorizar. Entonces espero que ya tengan una idea de qué es factorizar. Es un proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Ya lo voy a hacer con ejemplos. Y algo que debemos tener claro, siempre, obviamente, el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo les puedo decir factoricen el número 12. Entonces, cuando les digo factoricen el número 12, lo que les estoy diciendo es encuentren una multiplicación que como resultado me dé el número 12. Para esto pues hay varias respuestas. Por ejemplo, 1 por 12. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque 1 por 12 es 12. Otra respuesta, 3 por 4, que es 12, o 4 por 3, que también es 12. Otra respuesta, si aquí ustedes observan, por ejemplo, el 4 se puede factorizar. Entonces aquí podríamos escribir 3 por, y el 4 se puede factorizar. 2 por 2 da 4. Entonces miren que aquí hay varias respuestas de factorización del número 12, porque todas dan 12. 1 por 12 da 12, 3 por 4 es 12 y 3 por 2, 6 por 2, 12. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Factorizar el número 12. Miren que siempre el resultado de factorizar siempre será una multiplicación. Esto no se les debe olvidar. Siempre el resultado va a ser una multiplicación. Pues, ¿por qué? Porque lo que estamos es encontrando factores, ¿sí?, que descompongan una expresión cualquiera, ¿sí? Obviamente aquí lo vamos a ver con números y letras. Ahora, algo que quiero que les quede claro, siempre que factorizamos un número, el resultado más correcto, mejor dicho, el mejor factorizado es en el que está factorizado por factores primos, ¿sí? ¿Por qué aquí, digámoslo así, que no está bien factorizado? Porque uno de los dos factores se puede seguir factorizando, ¿sí? El 12 se puede seguir factorizando, lo que hicimos aquí con el 3, con el 4, perdón. El 3 ya es un factor que no se puede factorizar más, ¿sí? Excepto 3 por 1, pero pues digámoslo así que no tiene gracia. Pero el 4 se podía seguir factorizando como 2 por 2. Entonces el resultado más correcto es factorizar con factores primos. Ahora vamos a ver ejemplos de factorización. Primero vamos a hablar de la factorización de un monomio, que la verdad de esto casi nunca se habla porque es muy fácil. Entonces, como es tan fácil, pues no se toca ese tema, ¿no? Ya les hice algunos ejemplos. Acordémonos que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, como lo vimos anteriormente, 2x es un monomio. 3x al cuadrado es otro monomio y voy a colocar otro 6x al cubo y al cuadrado. Esos son tres monomios. ¿Por qué? Porque son un solo término, ¿sí? Porque en ningún lado dice ni más ni menos. Entonces, para factorizar un monomio simplemente se hace por simple inspección, ¿sí? Porque esto se puede revisar y ya. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los factores de este monomio? Pues el 2 que está multiplicando a la x. Aquí no hay más, ¿sí? 2 por x es 2x. El 2 no se puede seguir factorizando y la x tampoco. Aquí 3x al cuadrado, entonces factorizamos aparte del 3, que el 3 no tiene factores porque es un número primo, ¿sí? Igual que el 2.
Y ahora la x al cuadrado, ¿cómo la factorizamos? O sea, la vamos a escribir como multiplicación. ¿Cómo se escribe x al cuadrado como multiplicación? Se escribe x por x, ¿sí? Acordémonos que, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, ¿sí? Este 2 lo que nos está diciendo es que se multiplique el 3 dos veces, o si tenemos 5 al cubo. Eso quiere decir 5 por 5 por 5, ¿sí? Por eso es que x al cuadrado lo escribimos como x por x. Y para factorizar entonces, el 6 se puede factorizar como 2 por 3 o 3 por 2. Miren que aquí siempre van a quedar números primos. La x al cubo se factoriza como x por x por x y y al cuadrado se factoriza como y por y. Entonces, esta es la forma de factorizar un monomio. Aquí pues voy a factorizar estos dos. Esto es una diferencia de cuadrados que se factoriza de la siguiente forma. Queda como x menos 2 por x más 2. Este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que por ahora no nos interesa cómo se factoriza. Lo importante es que aquí se factoriza de la siguiente forma. Menos por más da menos. Dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5 son 3 y 2. 3 por 2, 6 y 3 más 2, 5. Bueno. Esto no era lo importante. Lo importante no es cómo se factoriza. Lo que vamos a ver, pues obviamente es, como lo dice el título del video, para qué sirve la factorización. Primero, ¿para qué sirve la factorización? Como lo vimos en el video de introducción a la factorización, ¿de qué era factorizar? La factorización sirve para escribir expresiones algebraicas, que ya vamos a ver para qué se utilizan en la vida cotidiana, como les decía, ¿no? Y también dentro de las matemáticas. Nos sirve para, cuando tenemos una expresión, convertirla en una multiplicación, ¿sí? O sea, por eso escribimos aquí el igual, porque si nosotros resolvemos esta multiplicación, que la voy a hacer aquí rápidamente, para resolver esta multiplicación, la x se multiplica por los dos, entonces x por x, x al cuadrado, x por menos 2 es menos 2x, menos 3 por x es menos 3x, y menos 3 por menos 2 es más 6. Si aquí hacemos esta suma de términos semejantes, nos quedaría x al cuadrado, menos 2x menos 3x, eso es menos 5x más 6, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve factorizar? Miren que esta multiplicación, al realizarla, me da exactamente esto que tenía yo al comienzo, ¿sí? Entonces, primera cosita, ¿para qué sirve la factorización? Para escribir en forma de multiplicación algunas expresiones algebraicas. Esto nos sirve muchísimo porque, por ejemplo, cuando ustedes vean solución de ecuaciones cuadráticas, van a ver que para resolver una ecuación cuadrática, lo que necesitamos es factorizar, ¿sí? Resolver una ecuación es muy importante, ¿no? Porque es para encontrar ciertos valores que necesitamos, ¿sí? Pero entonces, primero, la factorización sirve para convertir una expresión en una multiplicación que sea exactamente igual a la expresión dada. Si ustedes realizan esta multiplicación, van a observar que al realizarla, es exactamente igual a esto, a x al cuadrado menos 4. Ahora veremos tres ejemplos de trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Este es nuestro primer ejercicio. Entonces vamos a factorizarlo. Recordemos que pues primero tiene que estar ordenado. Primero la x al cuadrado, luego la x o la letra que está elevado a la 1 y por último tiene que estar el número solo. Abrimos dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada del primer término, en este caso x al cuadrado. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. En el primer paréntesis tenemos que colocar este primer signo, o sea, positivo. Y en el segundo paréntesis tenemos que multiplicar los dos signos que tenemos aquí. Entonces más por más, o si los signos son iguales se coloca más por más da más. Pilas, no se vayan a equivocar, no es este signo el que se coloca, sino la multiplicación de los dos. Bueno, ya vamos a ver más ejemplos para aclarar un poco eso. Y lo que se pregunta es, dos números que multiplicados den 6 y, como en este caso los signos son iguales, entonces decimos que sumados. Y que sumados den 5. Entonces, dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. La respuesta es 3 y 2. Siempre en el primer paréntesis se coloca el número mayor y en el segundo el número menor,
¿Por qué la respuesta era 3 por 2? Porque 3 por 2 es 6 y porque 3 más 2 es 5. Si de pronto alguno dijo que 6 y 1 no es la respuesta, 6 y 1. ¿Por qué? Porque 6 por 1 sí es 6, pero 6 más 1 es 7, o sea, no es 5. Vamos con el segundo ejemplo. Como siempre, primero tiene que estar ordenado. Ya una vez que esté ordenado, colocamos los dos paréntesis. Le sacamos la raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. El primer signo va en el primer paréntesis, o sea, este negativo va acá. Y aquí no va este, acuérdense que va la multiplicación de los dos, o miramos estos dos signos. Como estos dos signos son diferentes, entonces aquí es negativo. Recuerden que si estos signos son iguales, colocamos positivo. Si estos signos son diferentes, colocamos negativo. Entonces, como son diferentes, negativo. Y hacemos la pregunta, siempre, dos números que multiplicados de 9 y aquí nuevamente se repite, los dos signos son iguales, no importa que sean negativos, lo importante es que sean iguales o diferentes. En este caso son iguales, entonces preguntamos y que sumados den 6. Dos números que multiplicados den 9 y que sumados den 6 son el 3 y el 3. ¿Por qué? 3 por 3, 9 y 3 más 3 da 6. Y por último vamos con el tercer ejemplo, pero en este ejemplo hay varias cosas diferentes a los primeros dos. Primero, aquí observamos que dice m al cuadrado. Si observamos solamente la letra en cada uno de los términos, aquí dice m al cuadrado, aquí dice m a la 4 y aquí no está la letra. Entonces acordémonos que siempre primero va la letra con el máximo exponente. Entonces primero tendríamos que ordenarlos, entonces aquí quedaría m a la 4, luego seguiría el segundo exponente más grande que es este, menos 3, m al cuadrado, y por último iría el número solo. Primera diferencia con estos, aquí decía x al cuadrado, aquí ya no. Pero ¿por qué colocábamos primero x al cuadrado? Porque era el máximo exponente de la x, aquí era x a la 1. Aquí el máximo exponente de la m es el 4, luego seguiría el 2 y luego no hay. Ya como está ordenado, entonces ahora sí colocamos los dos paréntesis. Sacamos la raíz cuadrada de m a la 4, que es m al cuadrado. Acuérdense que la raíz cuadrada de una letra elevada a un exponente es dividir ese exponente en dos. O sea, si por ejemplo aquí llegara a decir m a la 6, la raíz cuadrada sería m al cubo o a la 3. Si dijera m a la 10, la raíz cuadrada sería m a la 5. Seguimos ahora escribiendo los signos. Entonces este primer signo va en el primer paréntesis y como los signos son iguales, porque los dos son negativos, escribimos más. Ahora hacemos la pregunta, dos números que multiplicados den 10 y miramos que sumados o restados. Entonces para eso miramos estos dos signos. Como son diferentes decimos que restados den 3. Entonces dos números que al multiplicarlos den 10 y que al restarlos den 3 son 5 y 2. ¿Por qué? 5 por 2, 10 y 5 menos 2 da 3. Miren que no importa estos signos, lo importante es que es 5 menos 2. Yo no hago menos 5 más 2. 5 menos 2 da 3. Esa es la respuesta. Ahora veremos tres ejemplos de factorización por diferencia de cuadrados. Aquí el primer ejemplo. Entonces acordémonos que para factorizar por diferencia de cuadrados, lo primero que tenemos que hacer es mirar que sea diferencia de cuadrados. Entonces que haya una resta y que haya dos términos y que a los dos términos se les pueda sacar raíz cuadrada. Esto se hace mentalmente, sacarle la raíz cuadrada a los dos términos. Entonces la raíz cuadrada de m al cuadrado es m. Acordémonos que cuando es una letra con un exponente, la raíz cuadrada es simplemente dividir el exponente en 2. Entonces 2 dividido en 2 da 1. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 da 1. Esto es lo que vamos a colocar en los dos paréntesis. Entonces abrimos dos paréntesis. Colocamos la m y el 1 en los dos paréntesis. Y en un paréntesis tenemos que colocar el signo negativo y en el otro el positivo. No importa el orden, si ustedes quieren ponen aquí el positivo y aquí el negativo. Ya hemos factorizado el primer ejercicio por factor común. Y vamos con el segundo ejemplo.
Nuevamente, obviamente tenemos una diferencia y los dos términos se les puede sacar raíz cuadrada. Nuevamente les digo, esto se hace mentalmente. La raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16. Y la raíz de x al cuadrado es x elevado a la 1, porque a las letras se les saca la mitad en el exponente, la mitad de 2 es 1. Y aquí la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5, 25. Y la raíz de y al cuadrado es y. Esto que nos quedó aquí, la raíz cuadrada, es lo que vamos a escribir en los dos paréntesis. Entonces 4x y 5y. Y en un paréntesis escribimos el signo negativo y en el otro el signo positivo. Y ahora vamos con el tercer ejercicio. Lo mismo, sacamos raíz cuadrada a cada uno de los dos términos. Entonces raíz cuadrada de 9, que es 3. Raíz cuadrada de m a la 6, que es m al cubo. Raíz cuadrada de 36, que es 6. Y raíz cuadrada de n a la 8, que es n elevado a la 4. Esto lo colocamos en los dos paréntesis. 3m al cubo y 6n a la 4. Lo mismo en el otro, 3m al cubo y 6n a la 4. Y en un paréntesis escribimos el signo negativo y en el otro el signo positivo.